Bien. Vamos a hablar sobre el tema de shock. ¿Qué es shock? El concepto de shock. Es un estado de una hipoperfusión tisular sistémica. ¿Qué quiere decir? De que las células y los tejidos de los órganos van a recibir menor cantidad de sangre. A eso se llama hipoperfusión tisular. Pero esto ocurre en todos los órganos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser una disminución del gasto cardíaco por una insuficiencia cardíaca, donde el miocardio no tiene la fuerza suficiente como para poder impulsar la sangre hacia los tejidos. Eso de origen cardíaco son este tipo de hipoperfusiones, o puede ser por una disminución del volumen sanguíneo circulante en los vasos sanguíneos, por hemorragias masivas que se presentan. Entonces, pueden ser de origen cardíaco, la insuficiencia cardíaca, o puede ser por una disminución de volumen sanguíneo efectivo por hemorragias masivas. Estas dos causas, dos frecuentes causas, nos van a llevar a que los órganos no reciban suficiente irrigación sanguínea y van a entrar en hipoxia y en isquemia, ¿sí? Ahora, vamos a ver los tipos principales de shock. Aquí tenemos 5 tipos principales del shock. Shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock asociado a reacciones inflamatorias sistémicas, el shock anafiláctico, el shock neurogénico. Cuando hablamos del shock cardiogénico, es cuando el corazón hay una insuficiencia cardíaca, y esa insuficiencia cardíaca vemos de que el miocardio del corazón no tiene la fuerza suficiente para contraerse e impulsar la sangre hacia los tejidos. Un ejemplo de insuficiencia cardíaca son los infartos cardíacos, ¿sí? También podría ser porque ha habido un taponamiento cardíaco por un émbolo o por un trombo que se ha formado, y la obstrucción de las vías de salida, como la embolia pulmonar. Esas nos van a llevar a hablar de shock cardiogénico. Entonces, todas las alteraciones que se presentan en el corazón, insuficiencia cardíaca, puede ser un taponamiento cardíaco o una obstrucción de la salida de la sangre, como la embolia pulmonar. Vamos al shock hipovolémico. ¿Cuándo decimos el shock hipovolémico? Cuando ha habido un gasto cardíaco bajo asociado por la reducción del volumen sanguíneo, como ocurre en las hemorragias masivas, o por la pérdida de líquido, también por quemaduras graves. Ustedes saben muy bien, la hemorragia es pérdida de todos los componentes de la sangre, ¿no es cierto? En cambio, la pérdida de líquido, como ocurre en las quemaduras graves, solamente es que se pierde el plasma sanguíneo, y los otros componentes, el plasma sanguíneo, proteínas sanguíneas y los otros componentes de la sangre siguen normales, glóbulos rojos, leucocitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama pérdida de líquido por quemaduras graves. Ahí se pierde todo lo que es plasma sanguíneo. El shock asociado a reacciones inflamatorias sistémicas, que desencadenan especialmente las infecciones microbianas, las quemaduras, los traumatismos y las pancreatitis. ¿Qué pasa aquí? Va a haber una reacción de los vasos sanguíneos con una vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, que nos van a permitir la pérdida de plasma sanguíneo y la presencia del edema, ¿no es cierto?, a nivel de los tejidos. Eso también nos va a estar asociado a un shock de origen inflamatorio. Shock anafiláctico ocurre en las reacciones de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulinas también. Ese es el shock anafiláctico, donde las inmunoglobulinas van a actuar a nivel de los mastocitos van a liberar la histamina, y la histamina va a dar un aumento de la permeabilidad vascular, y esto va a permitir que se pierda plasma de la sangre. Entonces, ahí tenemos el shock anafiláctico, la hipersensibilidad mediada por inmunoglobulinas, las alergias, por ejemplo, también. El shock neurogénico, que se presenta en lesiones cuando hay una lesión de la médula espinal, o cuando hay una lesión por accidentes anestésicos, se van a producir también el shock
neurogénico. Como verán, los tipos principales de shock son estos tipos: cardiogénico, hipovolémico, asociado a reacciones inflamatorias, el anafiláctico y el neurogénico. Todas esas son los tipos de shock. Ahí están los tipos principales de shock. Esta es una lámina que ustedes tienen en su texto. Aquí tenemos los tipos: cardiogénico, hipovolémico, shock asociado a la inflamación sistémica. No habla del neurogénico, ¿no es cierto? Aquí tenemos los ejemplos clínicos del cardiogénico: infarto de miocardio, la rotura ventricular, las arritmias, taponamiento cardíaco, las embolias pulmonares. Estos son las causas para hablar del shock cardiogénico. Y los mecanismos principales: ¿qué es lo que pasa con todas estas causas? Una insuficiencia de la bomba miocárdica debido a las lesiones intrínsecas del miocárdico. La compresión extrínseca o la obstrucción del flujo de salida va a permitir de que haya menor cantidad de sangre a nivel de los tejidos. Eso nos va a llevar a una anoxia, a una hipoxia, y el shock es eso: hipoxia sistémica de todos los tejidos, de todos los órganos. El hipovolémico, pérdida de líquidos, puede ser por hemorragias, los vómitos, las diarreas, las quemaduras y los traumatismos. En los vómitos, en las diarreas, en las quemaduras, en los traumatismos, ¿qué es lo que vamos a perder? Plasma de la sangre. No es lo mismo decir hemorragia. En la hemorragia se pierde todos los contenidos de la sangre, ¿no es cierto? Plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos. En cambio, en los vómitos, en las diarreas, en las quemaduras, más vamos a perder el plasma sanguíneo. Eso también nos va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo o plasmático inadecuado. Shock asociado a la inflamación sistémica, y tenemos aquellas infecciones producidas por los microorganismos, ¿no es cierto? Más que todo bacterias y hongos, ¿no es cierto? Los superantígenos también tenemos con el síndrome del shock tóxico, traumatismos, quemaduras y las pancreatitis. ¿Cuál es el mecanismo? Hay una activación de la cascada de las citocinas, como la histamina que les decía hace rato, que nos van a llevar a una vasodilatación periférica. Y esa vasodilatación periférica, ¿a quién nos van a llevar? Aquí dice remanso de sangre, quiere decir éstasis de la sangre, ¿no es cierto? Y esa éstasis de la sangre, ¿a qué nos va a llevar? A la lesión de las células endoteliales, dando daño de las células endoteliales, y se van a activar los leucocitos, ¿no es cierto? Y si hay un daño del endotelio, también se van a activar el sistema de la coagulación, que nos van a llevar a la coagulación intravascular diseminada. Miren cómo el shock de origen anafiláctico nos puede terminar en una coagulación intravascular diseminada. Esos son los tipos de shock, las causas de shock o ejemplos clínicos, y los mecanismos o la patogenia para poder explicar todo este tipo de shocks. Patogenia del shock séptico, eso es lo que vamos a tratar de explicar: la patogenia o mecanismo del shock séptico, cómo se produce el shock séptico. El shock séptico tiene una mortalidad superior al 20%. Es la primera causa de muerte en las unidades de cuidados intensivos, y en Estados Unidos se ha visto que se pierden más de 200,000 vidas cada año. Imagínense, tiene una mortalidad muy alta, por eso se dice que tiene una mortalidad de un 20%. El shock séptico está producida con más frecuencia por infecciones bacterianas, por gram positivos y los gram negativos, o sea, todas las bacterias, gram positivos y gram negativos, y los hongos. Esos son los que nos van a causar el shock séptico. Se trata de un trastorno inflamatorio sistémico caracterizado por una activación de las células endoteliales, lo que les decía hace rato. El remanso o la éstasis de la sangre nos va a llevar a una lesión endotelial, y esa lesión endotelial, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, va a haber edema tisular, y también la lesión de las células endoteliales activa en el sistema de la coagulación, formándose la coagulación intravascular diseminada.
También van a haber alteraciones metabólicas, porque como estamos hablando de hipoxia, de isquemia, las células que tienen la capacidad de poder reemplazar la respiración aeróbica por una respiración anaeróbica, nos van a producir las acidosis lácticas, que es una alteración metabólica. Entonces, en el shock, cualquiera sea el tipo de shock, va a haber alteraciones metabólicas, como por ejemplo la acidosis láctica, que a menudo también provoca insuficiencia multisistémica y fallecimiento. El fallecimiento del shock o cualquier shock es por una afectación multisistémica. O sea, afecta a muchos órganos. ¿Por qué? Porque es una disminución del aporte sanguíneo en todos los órganos y esa es falla multisistémica. Aquí tenemos la patogenia del shock séptico. Ahí vamos a partir por los productos microbianos. Los productos microbianos estamos hablando de lípidos, estamos hablando de los componentes. Tiene lípidos, tiene proteínas, en los componentes estructurales como todas las células, ¿no es cierto? Hidratos de carbono, todos esos. Estos productos microbianos, ¿qué van a hacer? Miren, tres cosas. Van a activar al complemento, van a activar al sistema de la coagulación, al factor 12, y van a activar también a los neutrófilos. Ustedes saben muy bien que estos productos microbianos van a activar a los macrófagos, los van a poner en funcionamiento a los macrófagos, y los macrófagos, que son estos, se van a activar y van a producir una serie de citocinas que van a ser las que inicien la reacción inflamatoria. Aquí vamos a ver entonces, hay las citocinas que producen es el factor de necrosis tumoral, la interleucina, ¿no es cierto? Estas son citocinas que van son responsables del aglutamiento, de que eh, se acumulen los leucocitos en el lugar de la reacción inflamatoria, son los que inician la reacción inflamatoria en sí. Luego tenemos estos productos microbianos, también van a activar a las células endoteliales, o directamente estas citocinas van a activar a las células endoteliales, y también el complemento C3A, cuando se activa el complemento, al complemento C3, cuando se activa se convierte en complemento C3A, C3B. El C3A es vasodilatador, es anafilactóxica, ¿no es cierto? Directamente actúa a nivel de las células endoteliales, y las células endoteliales se van a activar. ¿Cómo se activan? Primero se van a activar para que puedan expresar en su superficie las moléculas de adhesión para que los leucocitos se puedan adherir, y una vez que se adhieren entonces van a poder salir estos leucocitos fuera de los vasos sanguíneos. Así es como se activan las células endoteliales. Aquí vamos a ver, pero también las células endoteliales cuando se activan pueden secretar interleucina 1, interleucina 8, óxido nítrico de las células endoteliales, el factor de agregación plaquetaria, etcétera, etcétera. También va a producir especies reactivas de oxígeno, todo eso. Todo esto nos va a llevar a una vasodilatación. Miren, estos provocan vasodilatación, aumento de la permeabilidad y menor. Claro, si hay una vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, estamos entrando a una éstasis sanguínea, y por supuesto si hay una éstasis sanguínea en la microcirculación va a haber menor perfusión, menor llegada de sangre a los tejidos. Y eso nos va a llevar a una insuficiencia multisistémica cuando solamente estamos hablando de la acción del endotelio por la secreción de estas citocinas, y esta acción nos va a llevar a la insuficiencia multisistémica. Vamos, sí, también puede activar a los antifibrinolíticos, porque cuando las células endoteliales son fibrinolíticos y antifibrinolíticos, ¿no es cierto? El antifibrinolítico aumenta, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta citocina número 1, que es la que nos va a fomentar a la trombosis microcirculatoria. ¿Qué quiere decir? Que se van a formar pequeños trombos en los pequeños vasos sanguíneos, que es típico de la coagulación intravascular diseminada. Cuando se activa el sistema de la coagulación, que vamos a tener aumento del factor tumoral, aumento del factor de
de trombina, perdón, el inhibidor del factor de la trombomodulina va a bajar, entonces eso nos va a producir también la formación de pequeños trombos en la coagulación intravascular diseminada. Y la coagulación intravascular diseminada va a taponar a los pequeños vasos sanguíneos, a los capilares, y eso también va a hacer de que haya poca sangre o quizá nada de sangre que llegue a los tejidos y nos va a llevar a una isquemia tisular. ¿No es cierto? Esa isquemia tisular nos va a llevar a una insuficiencia multisistémica. Generalmente nos lleva a una insuficiencia suprarrenal. En la coagulación intravascular diseminada se implanta rápidamente la insuficiencia suprarrenal, pero también lleva a una insuficiencia multisistémica. Por acá tenemos estas citocinas, ¿no es cierto?, que directamente la interleucina 10, la apoptosis, todo eso son mediadores antiinflamatorios secundarios. Miren, todos estos. La interleucina 10 y la apoptosis son mediadores antiinflamatorios secundarios. Lógico, la apoptosis no produce reacción inflamatoria, entonces va a llevar a una inmunodepresión. Diferente, este no nos lleva al shock hipovolémico, ¿sí? Fases del shock. El shock es un trastorno progresivo. Empieza muy lentamente, dependiendo si la hemorragia es lenta, entonces la disminución de la sangre va a ser muy lentamente y los efectos multisistémicos van a ser bien progresivos. Pero también podría ser de que la hemorragia sea masiva y en un rato se puede provocar también los trastornos multisistémicos. El shock es un trastorno progresivo que si no se corrige desencadena la muerte celular, lógico. Si no se irriga con sangre, los tejidos van a entrar en hipoxia, en necrosis isquémica y por supuesto esto nos va a llevar a la muerte. Aún no se conoce bien los mecanismos exactos de la muerte por sepsis, pero el aumento de la apoptosis de los linfocitos. En la muerte por sepsis se aumenta la apoptosis de los linfocitos. Los pacientes casi nunca presentan hipotensión refractaria en el shock por sepsis. Miren, en el shock por sepsis casi nunca se presenta hipotensión, porque no es problema de la disminución de la cantidad de sangre en los vasos sanguíneos, sino más bien es por ese efecto inflamatorio donde vamos a tener la vasodilatación, la éstasis sanguínea, el perder el plasma sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces, en el shock séptico no hay hipotensión. La insuficiencia de los órganos secundarios al edema y la hipoxia tisular que acompañan son muy importantes. Miren, hay edema y hay hipoxia tisular. En el shock hipovolémico y el cardiogénico, la evolución hasta el fallecimiento se conoce bien y evoluciona en 3 fases generales. Vamos a ver ahora esa evolución del shock hipovolémico. Son 3 fases las que se conocen, las que están bien determinadas en el shock de tipo hipovolémico. 3 fases. La primera fase, que no es progresiva, es una fase inicial no progresiva. ¿Qué pasa en la primera fase? Por hemorragias, qué sé yo, por vómitos, por diarreas, todo eso, se activan los mecanismos compensadores reflejos neuromorales. ¿Cuáles son? Reflejos de los vasoreceptores, donde participa la liberación de las catecolaminas, la hormona antidiurética, la activación del eje renina-angiotensina, donde se va a retener el sodio, al retenerse el sodio se retiene el líquido, entonces aumenta el volumen, la volemia circulatoria de la sangre, y también participa la estimulación simpática generalizada. El efecto neto es la taquicardia, la vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? Eso es lo que se presenta en el shock, en la primera fase del shock hemorrágico o hipovolémico. Hay una taquicardia para querer compensar esta deficiencia de irrigación de los tejidos y hay una vasoconstricción periférica para tratar de que la sangre llegue a los órganos nobles desde la parte periférica de la piel, etcétera, etcétera. Hay una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que esa sangre llegue más a los órganos nobles, a los órganos centrales como el cerebro,
los riñones, etc. Esos son los órganos nobles que necesitan de mayor cantidad de sangre, entonces se presenta una vasoconstricción periférica como una especie de respuesta a esta lesión hipovolémica. Y conservación renal del líquido que mantiene la perfusión de los órganos. ¿Cómo conserva el riñón los líquidos? Retiene agua, retiene sodio, y al retener sodio, por supuesto que va a retener líquido, y al retener líquido, entonces estamos aumentando la volemia de la circulación sanguínea. Y de esa manera vamos a solucionar la perfusión de los órganos vitales o los órganos nobles. Entonces, miren cómo en el shock hipovolémico, que es una necrosis isquémica de los tejidos, de todos los tejidos, la respuesta de defensa del organismo es la taquicardia, la vasoconstricción periférica para que la sangre vuelva a la parte central para seguir manteniendo en funcionamiento los órganos nobles, y también tratar de conservar la volemia de la sangre a través de la retención de sodio de los líquidos. La vasoconstricción cutánea es el responsable ahora. ¿Qué pasa sintomatológicamente cuando hay una vasoconstricción cutánea? Se presenta la frialdad y la palidez característica de la piel en shock. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene la piel fría, la piel pálida, con una sudoración que aparece repentinamente, ustedes inmediatamente tienen que decir que está en shock. Puede ser shock de tipo cardiogénico, puede ser shock de tipo neurogénico, puede ser shock de tipo hemorrágico. Si es que hay un paciente que está sangrando y se pone así, inmediatamente a ese paciente hay que tratar de solucionar su problema de la volemia de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, así se puede identificar el shock. Piel fría, pálida, ¿no es cierto? Y con sudoración. El shock séptico, miren, este es en el shock hipovolémico, en el shock cardiogénico, en el shock neurogénico, todo eso. En el shock séptico, inicialmente se presenta una vasodilatación cutánea, es diferente. Ahí no hay piel fría, piel pálida, ahí no. Ahí hay una piel caliente y una piel roja, porque hay una vasodilatación cutánea, y así la piel está enrojecida y caliente, claro, porque son los mediadores químicos que están produciendo la vasodilatación, el estancamiento de la sangre en la pequeña circulación, y eso nos va a llevar a la pérdida de plasma sanguínea en cantidades, porque es multisistémica, en todo el sistema se está produciendo esta reacción inflamatoria sistémica, entonces nos va a llevar a ese tipo de shock séptico, el shock séptico, a una vasodilatación cutánea. Ahí vamos a tener piel roja y caliente, diferente a la hipovolémica. Segunda fase, porque esa es la fase inicial. La segunda fase o progresiva. Si no solucionamos la primera fase, donde podemos darle, qué sé yo, transfusiones sanguíneas, etcétera, etcétera, pasamos a la fase progresiva. Se caracteriza por una hipoperfusión, allá viene la hipoperfusión tisular, aparición del deterioro circulatorio con un déficit persistente de oxígeno. Claro, si no estás recibiendo la mayor cantidad de sangre, entonces estos tejidos entran en hipoxia. Ahora, la respiración. ¿Qué pasa con aquellos órganos que entran en hipoxia? La respiración aeróbica intracelular es sustituida por una respiración anaeróbica, ¿no es cierto? O glucólisis, con producción excesiva de ácido láctico. Aquí va a haber una alteración metabólica en los pacientes donde vamos a tener una acidosis láctica. La acidosis láctica es la reducción del pH tisular y amortigua la respuesta vasomotora. ¿Qué pasa en este shock progresivo? Las arteriolas se dilatan, la sangre comienza a enlentecerse en la microcirculación, que empeora el gasto cardíaco y pone en riesgo la lesión anóxica de las células endoteliales. Consecuentemente, se desarrolla la coagulación intravascular. Después, si no solucionamos esto, como va a haber el lentecimiento de la sangre, nos va a llevar a una lesión de las células endoteliales, y esa lesión de las células endoteliales va a activar el sistema de la coagulación, y al activarse el sistema de la coagulación, nosotros vamos a se va a instalar la coagulación intravascular diseminada y la hipoxia tisular generalizada, que nos va a llevar a una acidosis láctica al paciente.
los órganos vitales, aquí están afectados y comienza la falla. La tercera fase, irreversible. Aquí es terrible. Aparece una vez que el órgano ha sufrido lesión celular y tisular graves. Ya estamos hablando de necrosis de los tejidos. Entonces, la supervivencia ya es imposible. Y aunque se corrijan las alteraciones hemodinámicas, aquí ya estamos hablando de muerte celular por necrosis isquémica. Las lesiones celulares generalizadas se reflejan la salida de enzimas. Ustedes saben muy bien que una necrosis, en una muerte celular por necrosis, hay destrucción de las membranas de las células y eso permite la salida de todos los componentes intracelulares y las enzimas entonces salen de ahí y agrava más el shock séptico. El estado del shock. Si en el intestino isquémico permite que la flora intestinal llegue a la circulación, se presenta el shock séptico bacteriano. En este punto el paciente puede desarrollar anuria por necrosis tubular aguda. Entonces, si nosotros tenemos un shock hipovolémico, un shock anafiláctico, podemos también llevar a una necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda por shock e insuficiencia renal y el paciente fallece. La morfología. Los cambios celulares y tisulares corresponden a la hipoxia, a una lesión hipóxica, a una lesión hipóxica que nos va a llevar a una necrosis de tipo hipóxico, ¿no es cierto? Todos los órganos están afectados, las suprarrenales, los riñones, los pulmones. ¿Qué vamos a tener en los suprarrenales? Se produce una depresión de lípidos en las células corticales. Estas células se convierten en células metabólicamente activas. Entonces, esas células se van a cargar de lípidos, entonces empiezan a almacenar los lípidos para sintetizar esteroides. Esa es la morfología. Entonces, vamos a tener células de la cortical, de la suprarrenal, llena de lípidos. Los riñones presentan necrosis tubular aguda. Entonces, la necrosis tubular aguda, ¿cuándo se presenta? Cuando hay una necrosis isquémica en riñón. Pulmones son resistentes a la lesión hipóxica. Sin embargo, cuando el shock está causado por sepsis o traumatismo, puede desarrollar lesión alveolar difusa y se llama pulmón en shock. Pero este pulmón en shock no se presenta por el shock hipovolémico, sino por el shock séptico. ¿Sí? Y la coagulación intravascular diseminada acompaña al shock séptico. Se presenta depósitos. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es la formación de pequeños trombos, pero esos trombos son de pura fibrina. Por eso que hay consumo de la fibrina, ¿no es cierto? Entonces se forman pequeños trombos de fibrina en toda la circulación, en la microcirculación. Especialmente esto ocurre en el encéfalo, en el corazón, los pulmones, el riñón y la glándula suprarrenal y el tubo digestivo. Ahí es donde va a afectar más la coagulación intravascular diseminada. Este consumo de plaquetas y de fibrina, por eso se dice coagulopatía de consumo. Y suele conducir, claro, si se ha consumido fibrinas, plaquetas, todo eso, si a ese paciente con coagulación intravascular diseminada le haces un corte de un vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo va a sangrar. Por eso es que aparecen pequeñas petequias, hemorragias puntiformes, se llaman petequias, en toda la superficie serosa y en la piel. Cuando ustedes vean que un paciente presenta pequeñas petequias, pequeños puntos hemorrágicos en toda la piel, ustedes dicen, este paciente está haciendo coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es la formación de pequeños trombos de fibrina y de plaquetas, ¿no es cierto?, en la microcirculación. Esto consume plaquetas, consume fibrina, y como no hay estos elementos, cuando nosotros hacemos una lesión del vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo va a sangrar, porque no tenemos fibrina para hacer el coágulo hemostático. Consecuencias clínicas. Las manifestaciones clínicas dependen de la lesión causal.
En el shock hipovolémico y en el cardíaco, el paciente presenta hipotensión. Miren, en el shock hipovolémico y en el cardiogénico hay hipotensión. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de sangre circulando en los vasos sanguíneos. El pulso es rápido, débil, hay taquipnea, piel cianótica, fría y húmeda. En cambio, en el shock séptico, el paciente presenta piel caliente, enrojecida por la vasodilatación periférica. Sin embargo, en poco tiempo, el shock provoca disfunción cardíaca, cerebral, pulmonar y después es multisistémica. Muy bien. Alumnos, un ratito.